Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de economía pública. Como como adelantaron, mi nombre es Teodoro Crisólogo, soy economista del IPE, y el día de hoy voy a tratar de discutir algunos conceptos generales acerca de lo que implica desarrollar la economía desde un punto de vista público, ¿no? Desde un punto de vista del beneficio de la sociedad en su conjunto y también abordar algunos conceptos que estén relacionados justamente a la economía pública en sí. Les recomiendo y también les aliento a que puedan hacer sus preguntas a lo largo de la presentación a través del chat, a través del Q&A que sale acá en el chat de Zoom, ¿no? Y yo con gusto voy a poder atenderlas y responderlas hacia el final de la exposición, ¿no? Entonces, vamos empezando. Entonces, cuando hablamos de economía pública, tenemos que distanciarnos un poco mentalmente de los conceptos que rigen la economía en el ámbito privado, ¿no? Por ejemplo, aquellos principios que están orientados a la maximización de beneficios, ¿no? Utilidades individuales, eh, aquellos que están orientados a la reducción de costos, ¿no? Por el contrario, en la economía pública lo que nos interesa en realidad, más allá del beneficio individual o el beneficio de una empresa privada en particular, es la maximización de los beneficios de la sociedad en su conjunto, de manera agregada, ¿no? Para empezar a ilustrar con mayor profundidad los conceptos que están detrás de la economía pública, un ejercicio interesante y al cual siempre recurrimos los economistas para poder ilustrar estos temas, es preguntarnos, ¿no? ¿Qué es una buena política pública? ¿No? ¿Qué la hace una buena política? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar o tenemos que evaluar al momento de analizar si un Estado está cumpliendo bien su función, si es que los hacedores de política o cómo los hacedores de política están desarrollando las funciones para las cuales ellos han sido asignados, han sido designados o han sido escogidos, ¿no? Una buena política pública es aquella que piensa en el bienestar de todos, en el bienestar de solo algunos, o tal vez en el bienestar de los que menos tienen, ¿no? Esa es una de las cosas que uno se puede llegar a preguntar o con las cosas con las cuales uno puede llegar a responder esa pregunta, ¿no? A lo largo de la historia han habido diferentes investigadores, diferentes historiadores que han tratado de responder, ¿no? A esta pregunta de qué es una buena política pública. Y esta revisión de investigaciones y de lo que ha hecho los economistas y también los científicos a lo largo del tiempo se puede resumir en tres corrientes principales de pensamiento que aparecen ahí en la pantalla, ¿no? El primero es el utilitarismo, ¿no? Promovido por las obras seminales de Jeremy Bentham, ¿no? Y de John Stuart Mill, los cuales proponen maximizar la felicidad o el bienestar agregado de la población, ¿no? Cuando se hacen políticas públicas, cuando uno busca implementar una política pública, eh, normalmente se utiliza este enfoque, pues consideramos a cuántas personas vamos a beneficiar, qué tan contentos van a estar los usuarios, qué tan satisfechos van a estar los beneficiarios de estos servicios, eh, y cuáles son los costos y los beneficios, ¿no? Porque comparamos en realidad esto para ver si es que efectivamente vamos a incrementar la sociedad, vamos a incrementar la satisfacción de la sociedad con estos servicios, ¿no? Que vamos a proveer a través de la política pública, ¿no? Entonces, básicamente esa es la primera corriente. La segunda corriente es el legalitarismo, ¿no? O Rawlsianismo, promovido por el investigador y por el científico John Rawls, el cual propone no necesariamente incrementar la utilidad de todos, ¿no? Sino más bien que seamos cada vez más iguales, tratar de incrementar la utilidad de los que menos tienen. La idea de esta corriente es que el bienestar de la sociedad se define en función de lo satisfecho, de lo bien que se pueden llegar a sentir las personas que tienen menos recursos.
¿no? Entonces, por lo tanto, un bienestar, un incremento en el bienestar de las personas de menos recursos mejorará la satisfacción, mejorará la situación total de la sociedad. Eso significa que no habrá compensación alguna, ¿no?, para la sociedad si es que existe un aumento en el bienestar de la persona más adinerada a costa de la disminución del bienestar de las personas que menos recursos tienen, ¿no? Ello no significa, sin embargo, que el bienestar de la persona adinerada deba reducirse o permanecer inalterado. De hecho, también se verá incrementado si es que aumenta la utilidad de la persona pobre, por lo que ambas utilidades pueden considerarse incluso como complementarias. Por último, la tercera corriente que encontramos para responder a esta pregunta tiene que ver con el liberalismo, que prácticamente defiende la idea de que somos libres y que somos propietarios de nuestros recursos y que por lo tanto somos propietarios de los recursos, de las cosas que producen nuestros recursos, ¿no? De la riqueza o de los bienes que se generan a partir de los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto considera que somos libres de hacer lo que queramos en la sociedad siempre y cuando no afectemos la libertad de las otras personas, ¿no? Ese tipo de pensamiento considera, por ejemplo, que cuando pagamos impuestos para que el gobierno pueda redistribuirlo a través de programas sociales, se está atentando contra nuestra libertad, ¿no? Se está cogiendo indebidamente nuestros esfuerzos, ¿no? Las cosas que han generado nuestros recursos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto me perjudica, ¿no? Entonces, lo que vemos en general es de que para responder si una buena política pública o no, el planteamiento debería partir, ¿no?, de un conjunto de información o de evidencia, como ponemos ahí, que permita distinguir la mejor alternativa, ¿no? Esas tres corrientes nos deberían brindar una orientación hacia qué debemos aspirar cuando diseñamos o ejecutamos una política pública, ¿no? Deberíamos dar más libertades a las personas, deberíamos hacerlas más iguales, o deberíamos tratar de hacer más felices a todos por igual, ¿no? Cuando pensamos en políticas públicas debemos razonar debajo de qué paraguas conceptual, agrupado justamente en estas tres corrientes de pensamiento que les he mencionado, estamos elaborando esto, ¿no? Estamos elaborando una política sobre la base de una sociedad más liberal, sobre una sociedad mucho más progresista, mucho más conservadora, o sobre una sociedad que busca en general el bienestar común, ¿no? Ninguno de estos enfoques de por sí está mal o está bien, ¿no? Pero ayudan más o menos a adaptar las intervenciones a las preferencias y realidades a las cuales están expuestos los agentes de la economía. Entonces, con esta pequeña introducción, les muestro a continuación de qué va a tratar la clase de hoy. En primer lugar, vamos a tratar algunos temas, algunos principios acerca de la economía del bienestar, que es uno de los pilares sobre los cuales se desarrolla la economía pública, ¿no? Posteriormente vamos a tratar un poco acerca de cuáles son las funciones que debería cumplir el Estado, qué es lo que deberíamos nosotros exigirle a las autoridades que elegimos, que debería cumplir como mínimo, ¿no? Y finalmente vamos a abordar a través de un ejemplo práctico cuáles son los desafíos de política que enfrenta el país actualmente, ¿no? Y sobre la base de la cual vamos a nosotros aplicar un poco los conceptos tanto de economía de bienestar, así como también las funciones que realiza el Estado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de economía del bienestar, estamos refiriéndonos, estamos interesados en realidad en dos conceptos. En el concepto de economía, perdón, el concepto de eficiencia de la economía, ¿no? Y la forma de cómo se distribuyen los bienes y servicios que la economía produce, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia, estamos en realidad refiriéndonos a cuánto producimos como sociedad, ¿no? A cuánto llegamos a producir nosotros como trabajadores, como empresas, como estudiantes, como padres de familia, como hijos, etcétera, 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 ¿no? ¿A qué tan grande es la torta que nosotros generamos como sociedad, ¿no? Por otro lado, la distribución hace más alusión, ¿no?, a cómo cortamos
esa torta, ¿no? ¿Cómo cortamos ese pastel? ¿A quién le toca qué? ¿No? Ese es más o menos lo que trata de reflejar cada uno de estos conceptos. Y si regresamos un ratito a los corrientes que habíamos hablado en la introducción, eso está relacionado a si queremos hacer un pastel un poquito más igual para todos, una porción de pastel más igual para todos, si queremos hacer el pastel en realidad más grande, o si queremos permitir que haya diferencias entre los tajadas o los trozos del pastel que le tocan a cada uno, ¿no? Dentro de la economía del bienestar, si tratamos justamente de ver a qué nos lleva la eficiencia en la distribución de los recursos, otro concepto es el óptimo de Pareto, ¿no? Es que es, en teoría, la situación en la que no podemos mejorar la situación de alguien más sin perjudicar a la situación de otra persona. Cuando estamos nosotros en un óptimo de Pareto, según la teoría económica, estamos en una situación de eficiencia total, ¿no? En realidad estamos llegando al tamaño máximo o a la situación en la cual consideramos que la torta está de alguna manera llegando a un tamaño óptimo, ¿no? Eh, Estamos en una situación de eficiencia total, pero el tema ahí es que no necesariamente la distribución puede ser lo más equitativa o lo más perfecta posible, ¿no? Ese es el tema de, del sacrificio que puede llegar a haber entre la eficiencia y la distribución, ¿no? Los teoremas justamente fundamentales del bienestar, de la economía del bienestar, son aquellos que nos dicen que una economía libre, donde se pueda llegar justamente a transar los precios sin restricciones, ¿no? Sin algún tipo de rigidez, sin algún tipo de regulaciones excesivas, ¿no? Son aquellas en las que se debería llegar siempre al óptimo hacia una situación de Pareto, ¿no? O sea, hacia el punto de equilibrio distributivo en el que no es posible que un individuo pueda mejorar su situación sin perjudicar a la de otro individuo, ¿no? Cuando como hacedor de política se permite que los precios se ajusten libremente, se deja que los precios puedan equilibrar tanto la oferta como la demanda, ¿no? Entonces, casi siempre bajo la libertad de poder definir o poner los precios, casi siempre se llega a una situación de Pareto. Esa es una de las pocas leyes en economía que se ha llegado a cumplir con mayor recurrencia, ¿no? Cuando, por el contrario, comienzan a interferirse, a generarse, digamos, precios máximos o precios mínimos, cuando tratamos de poner topes, ¿no? Algunas tarifas, eh, siempre se llega a una situación que no necesariamente beneficia a la sociedad en su conjunto. Siempre terminan perjudicando o al consumidor o al productor de cada uno de esos bienes. Entonces, tal vez lo puedo haber mareado un poco con esta explicación. Entonces, lo que siempre recurrimos los economistas para tratar de hacer entender a las personas nuestros conceptos es recurrir a gráficos, ¿no? Entonces, para poder ilustrar mejor el concepto del óptimo de Pareto, podemos analizarlo a través de esta gráfica. No, aquí podemos ver la situación de dos consumidores. Tenemos en el eje horizontal el consumidor X, ¿no? Y tenemos en el eje vertical al consumidor Y, ¿no? Se tienen tres opciones de distribución. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Pero lo que nos dice la teoría económica es de que tan solo el punto A y el punto B son los eficientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estás en C, significa que tú como consumidor, pero mejor dicho, como consumidor X, estás consumiendo, eh, tú como consumidor X estás consumiendo 17, digamos, unidades del bien, mientras que el otro consumidor está consumiendo eh, el consumidor Y está consumiendo 12 unidades del otro bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? De que ambos consumidores pueden llegar a estar en una mejor situación. Eso es lo que sucede en la práctica cuando nosotros nos referimos a que no estamos en un óptimo de Pareto, que estamos en un punto en el cual podemos llegar a tener una mejor situación para cada uno de los consumidores sin perjudicar
al resto, ¿no? Por ejemplo, el consumidor Y podría estar consumiendo 15 si está en el punto A. El consumidor Y podría estar consumiendo 15 unidades si es que estuviera en el punto A, y el consumidor X podría estar consumiendo 22 unidades en el punto A también, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que se está ahí transmitiendo y lo que queremos transmitir con este gráfico es de que cada vez que tratamos de tener un óptimo de Pareto, tenemos que acercarnos hacia la frontera que es eficiente, ¿no? Hacia la frontera, hacia la línea roja que está en el gráfico, ¿no? Esa es la idea óptima de alguna manera de una política pública, ¿no? La transición del punto C al punto A, ¿no? Es una mejora Pareto porque en realidad ambos están mejorando su situación de consumo. Cuando todos los agentes mejoran su bienestar, estamos haciendo una política mucho más eficiente y mucho más equitativa. Por eso es que decimos de que tanto el punto A y el punto B son eficientes y por lo tanto es una distribución y una transición hacia un óptimo de Pareto, ¿no? El tránsito, por ejemplo, del punto C al punto B, si bien lleva a una situación de eficiencia, no necesariamente es un óptimo de Pareto, ¿ya? Porque es una mejora para el consumidor X que pasa a consumir, por ejemplo, de 22 a 25 unidades, pero lo que sucede en la práctica es de que el consumidor Y reduce su consumo a 11 unidades. Entonces, lo que estamos en todo, lo que estamos tratando de decir es de que la eficiencia no necesariamente va a llevar a un óptimo de Pareto, sino de que tenemos que ver la forma en la cual el tránsito del punto C hacia la frontera eficiente llega hacia un punto que sea más como A que como B. La única forma de poder llegar a esto es justamente si es que hacemos una mejora de Pareto, ¿no? Entonces, incluso eh, esto de acá nos da algunas luces acerca de cómo es que debemos orientar las políticas públicas, de cómo debemos, en todo caso, cuál es la situación de eficiencia, cuál es la situación de bienestar a la cual nosotros estamos buscando generar con las políticas públicas. Si es que queremos corregir una situación para pasar de C a un punto B o si quisiéramos pasar de un punto C a un punto A. Y como ya les comenté, la única manera de pasar a una situación en la cual consideremos de que es Pareto eficiente es si es que afectamos, o mejor dicho, si es que pasamos de un punto a otro en el cual beneficiemos a los dos consumidores en su conjunto. Ahora, ¿cómo aseguramos de que la mejora en el consumo puede llegar a ser equitativa? ¿Cómo hacemos de que pase del punto C al punto A? ¿No? Esas, digamos, son el tipo de preguntas que vamos a poder ir respondiendo un poquito más adelante. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ver estos conceptos de mejoras de Pareto en la práctica? ¿No? ¿Cómo podemos llegar a observarlas en la vida real? ¿No? Para esto podemos recurrir a los datos que nos muestra, por ejemplo, la encuesta nacional de hogares que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿No? Lo que vemos acá es el gasto real promedio de los hogares de acuerdo a los deciles de ingreso. Los que están más pegados hacia la derecha son los hogares más ricos y los que están más pegados a la izquierda son los hogares que han tenido o que tienen menos recursos. Las barras lo que representan son las variaciones porcentuales acumuladas del gasto que han experimentado cada uno de los hogares, ¿no? Entonces, al graficar estos datos, lo que vemos en realidad es de que para todos la frontera eficiente se ha expandido, ¿no? Como hemos visto en la diapositiva anterior, esta línea roja de acá, para todos, tanto para Y, para X y para los mil y un otros consumidores que puede haber, se ha expandido, ¿no? Y esto lo demuestra justamente estas barras, ¿no? Por ejemplo, tenemos de que los hogares del decil 1 han crecido su gasto en Piura su gasto ha crecido cerca de 35%. ¿No? En todo el Perú ha crecido más o menos el doble. Pero veamos, por ejemplo, la situación de los hogares del decil 5. Los hogares del decil 5, del decil 6, del decil 7 vendrían a ser hogares de clase media, ¿no? Entonces, acá lo que vemos en realidad es de que mientras que en el Perú
la frontera eficiente se ha expandido mucho más para los hogares más pobres. En el caso de Piura, lo que ha sucedido más bien es que la frontera eficiente, la expansión de la frontera eficiente de consumo ha sido mucho mayor en el caso de los hogares de clase media. ¿No? Esto no necesariamente está bien o no necesariamente está mal. Lo que uno puede darse cuenta de este gráfico es de que muchas veces en que lo que se necesita ahora, de acá en adelante, para incrementar más el bienestar de la sociedad piurana en comparación a la sociedad nacional en su conjunto, es poder redistribuir o poder ayudar a que los deciles de menores ingresos puedan tener una mayor expansión en su gasto real o en su frontera eficiente, ¿no? Entonces, no necesariamente esto está mal o está bien, lo único que nos da es luces hacia dónde deberíamos redirigir o reenfocar los esfuerzos para que justamente nuestra mejora sea efectivamente un óptimo de Pareto y de alguna manera también beneficie a los deciles que son de menores ingresos, ¿no? Vamos a ver de acá en adelante qué cosas se pueden llegar a hacer justamente o qué funciones puede llegar a tener el Estado para poder mejorar la situación de los hogares que de alguna manera han tenido un menor incremento en su expansión, una menor expansión de su frontera eficiente con respecto al resto, ¿no? Entonces, eh, una vez terminado de mostrarles un poco cuáles son los conceptos que están detrás de la economía del bienestar, vamos a pasar a ver las funciones que tiene que cumplir el Estado para asegurar de que todos puedan tener un mayor bienestar. ¿Ya? Les recuerdo de que pueden dejar también sus preguntas si es que algo no ha quedado claro de la parte anterior o bueno, de cualquier otra parte de la presentación, pueden dejar sus preguntas tanto en el Q&A de la transmisión, perdón, de la sala de Zoom, y bueno, si es que nos están viendo desde Facebook, también en los comentarios de Facebook. Entonces, ¿cuándo se justifica de que el Estado pueda tener un rol activo dentro de la economía, ¿no? ¿Cuándo se justifica que el Estado pueda intervenir y qué argumentos podemos encontrar detrás de esto? Lo que nos dice normalmente la literatura sobre economía pública o sobre economía de, digamos, sobre la economía más reciente, ¿no? Es de que el Estado puede intervenir en la economía a través de tres funciones, ¿no? Una función de estabilización de la economía, una función de redistribución de los recursos y una función de asignación que permita corregir las fallas que el mercado normalmente tiene al momento de operar, ¿no? Vamos a ir uno por uno, ¿ya? En el caso de la función de estabilización de la economía, esta idea proviene en realidad del trabajo de John Maynard Keynes, ¿no? Y propone que el Estado intervenga cuando la economía se está enfriando o cuando está creciendo poco, ¿no? Es decir, que reactive el dinamismo del crecimiento del Producto Bruto Interno, que es el conjunto de cosas que nosotros producimos, ¿no? Los conjuntos de bienes y servicios que las empresas y los trabajadores pueden llegar a generar, ¿no? A partir de los recursos que tienen, ¿no? A través del mayor gasto o de la mayor inversión, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo a que la política económica, la política que tiene que intervenir, que tiene que generar el Estado, debe ser contracíclica, es decir, tiene que ir en contra del ciclo. Es decir, si el ciclo va hacia abajo, la A para arriba tiene que ir, si el ciclo va hacia abajo, el gobierno tiene que invertir o gastar más, ¿no? Y por el contrario, si el ciclo va para arriba, todo el mundo tiene trabajo y está generando más ingresos, lo que tiene que hacer el gobierno es ahorrar, ¿no? Para gastarlo cuando la economía esté yendo mal. Como dirían algunas personas de manera tradicional, ¿no? Es como que ahorrar pan para mayo, ¿no? Ahorrar pan para mayo, ¿no? Guardar pan para mayo. Esta función de balance y equilibrio es una de las primeras razones por las cuales se justifica la intervención del Estado en la economía. Ahora, ¿cuánto se tiene que gastar cuando la economía le está yendo mal o con la economía
o cuánto se tiene que ahorrar cuando la economía le está yendo bien, ¿no? O es mucho o es poco. Y bueno, acá la mayoría de veces los economistas siempre respondemos con una palabra recurrente, que es depende. ¿No? ¿De qué depende? De según cómo estén las finanzas públicas de cada país, de qué tanta capacidad tenga el gobierno para afrontar las deudas en el futuro, de qué tanta capacidad de gasto también tenga toda la estructura estatal para poder efectivamente materializar todos estos recursos en mayor bienestar o en efectivamente contraer los efectos que traería el ciclo económico hacia la economía de los hogares, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, lo que hemos visto durante los últimos años es de que el Estado, el gobierno, ha logrado tener suficientes ahorros como para enfrentar una situación extraordinaria de crisis, ¿no? El año pasado la economía cayó 11,1%, una de las caídas más grandes de los últimos 30 años, y el gobierno, gracias al hecho de que ha podido ahorrar durante el periodo de auge de los precios de los minerales, ha tenido un impulso fiscal de casi 1,8% del PBI de largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? De que si no hubiéramos tenido esos recursos, si el Estado no hubiera intervenido el año pasado, en el largo plazo hubiéramos crecido 1 casi 2% menos de lo que hubiéramos, de lo que normalmente podemos crecer, ¿no? Entonces, eso es en realidad uno de los impulsos fiscales más grandes que ha tenido el Estado durante los últimos al menos 2, 4, 6, 10 años. ¿No? No vemos que, por ejemplo, entre el 2002 y el 2014, el impulso fiscal que le estaba brindando el Estado a la economía estaba entre el 0,3, 0,6, 0,8, después ha comenzado a ajustar un poco el gasto, ¿no? Para que finalmente en el 2020 dé un shock a la economía de casi 1,8 puntos porcentuales, ¿no? Y esto de acá, ¿qué es lo que significa? O sea, ¿qué es lo que en realidad nos ha permitido tener esto? De que hemos sido prudentes con el manejo de nuestra deuda, que hemos sido prudentes con nuestras finanzas públicas. Por eso es que le decíamos que depende en realidad cuánto puede gastar. Y aquí a la derecha lo que vemos es justamente un gráfico donde están 50 países países, digamos, en vías de desarrollo, ¿no? Lo que el Fondo Monetario denomina economías emergentes y en vías de desarrollo. Y lo que vemos es de que existe una relación entre los niveles de endeudamiento público que tenían los gobiernos en el 2019 y el paquete fiscal que han podido implementar para poder combatir las consecuencias económicas y las consecuencias sanitarias que ha traído el COVID-19. Y lo que vemos es de que el Perú ha sido uno de los países dentro de todo el mundo emergente que ha desplegado uno de los mayores paquetes fiscales contra el COVID en todo ese grupo de 50 países, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A que hemos tenido una deuda pública bastante baja en comparación al resto, ¿no? Mientras que hay países que, por ejemplo, su deuda pública supera el 100% del PBI, Perú, por el contrario, tenía niveles de endeudamiento que ni siquiera superaban los 30 puntos del PBI, el 30% del PBI. Entonces, lo que vemos acá es de que la capacidad que ha tenido el país para poder enfrentar y atender las consecuencias económicas del COVID, es decir, de estabilizar la economía en un momento en el cual todo el mundo prácticamente vivió una contracción económica, dependió en gran medida de la prudencia fiscal y de la responsabilidad macroeconómica que había venido aplicando en los años previos para justamente este periodo de vacas flacas, ¿no? Ahora, la mayoría de personas también acá pregunta, bueno, pero ¿cómo debemos utilizar esos recursos? ¿No? ¿Cómo se debe utilizar? ¿Es a través de mayor inversión, a través de mayor gasto corriente, mayor gasto de capital? Y bueno, nuevamente ahí la respuesta es depende, ¿no? Muchas veces los recursos tienen que, por ejemplo, como el año pasado, destinarse mucho más a la compra, ¿no? A la adquisición de bienes y servicios para poder atender la emergencia, o si no, también en algunos casos las contracciones económicas lo que más requieren es de que inviertas más para poder generar encadenamientos y alentar a que el sector privado tenga, digamos, esta intención de seguir invirtiendo más.
¿no? Esa es, digamos, como que la primera parte de, o la primera de las funciones a las cuales se le asigna al Estado dentro de la economía. La siguiente función es la función de redistribución, ¿no? Es, digamos, otro de los argumentos que se utilizan para justificar la intervención del Estado es que justamente tiene que redistribuir la riqueza que el sector privado o que los empresarios o los trabajadores generan, ¿no? Lo que hemos podido ver en el gráfico de la eficiencia, en el gráfico de los consumidores, ¿no? Donde estábamos un poquito hablando del óptimo de Pareto, es de que el mercado, por más bondades que pueda llegar a tener, no siempre nos va a llevar a una situación que sea equitativa o que sea justa en cuanto a la distribución de los recursos o a la distribución de lo que pueden llegar a consumir las familias o los hogares, ¿no? O sea, no necesariamente esta redistribución va a ser equitativa o va a ser igualitaria, ¿no? Entonces, una de las funciones del Estado a través, por ejemplo, de programas sociales es recoger impuestos de las personas y empresas que generan mayor riqueza y que tienen mayores recursos, ¿no? Para distribuirlos hacia las personas que menos tienen, que tienen menos recursos, ¿no? La manera, como les dije, más típica de hacer este tipo de función es a través de la recolección de impuestos, ¿no? Es a través del cobro de impuestos. Y a primera vista, eh, esto pareciera que no debería afectar la eficiencia, ¿no? O sea, el tamaño de la torta, ¿no? Porque, o sea, si le quitamos a los que a los que más tienen, perdón, y le damos a los que a los que menos tienen, o sea, si le quitamos a los que tienen mayores recursos y se lo brindamos a los que tienen menores recursos, lo que sucede es que en realidad prácticamente no estamos alterando el tamaño de la torta, no estamos alterando, digamos, la eficiencia de la economía o de la sociedad en su conjunto, ¿no? Este, es decir, el país no está perdiendo ni está ganando nada. Pero en la práctica la discusión viene en realidad por el lado de si los mecanismos que utiliza el Estado para poder redistribuir estos recursos estarían llevándonos a una situación en la que se sacrifica eficiencia por equidad o viceversa, ¿no? En general, la discusión que está dentro del terreno económico es si existe, digamos, un trade-off entre la eficiencia y la equidad o una especie de contradicción entre ambos, ¿no? O sea, si una mayor eficiencia lleva a una menor equidad o si una mayor equidad lleva a una situación de menor eficiencia, ¿no? La evidencia empírica en realidad no tiene una respuesta concreta en torno a esto, nos puede decir en algunos casos que esto no es necesariamente así, sino que en realidad más bien depende del contexto y también depende de las formas de la distribución de las transferencias, ¿no? En primer lugar, podemos encontrar un sacrificio en términos de eficiencia porque siempre el Estado, por más eficiente que trate de ser, va a incurrir en gastos o en costos para realizar las tareas de redistribución, ¿no? Por ejemplo, tiene que poner oficinas, tiene que contratar a agentes sociales, ¿no? Para poder entregar algunos recursos, o incluso instalar un ministerio, como se hizo a inicios de la década previa, ¿no? Para poder mejorar o optimizar la ayuda social que le brinda el Estado a los más necesitados, ¿no? O también tiene que crear una entidad, como se hizo al principio de la década de los 90, que se encargue de recaudar los impuestos que va a cobrar, ¿no? Un segundo sacrificio, por ejemplo, sería el que ocurre cuando hay una gestión inadecuada de los recursos, ¿no? Hay una gestión que no necesariamente se está materializando en mejores inversiones o servicios públicos para las personas de menos recursos, ¿no? Entonces, en ese caso, también se está incurriendo en un sacrificio por términos de eficiencia, ¿no? Eh, y los otros sacrificios que normalmente vemos cuando el Estado incurre en el tema de su función de redistribución es la corrupción que puede llegar a generarse, ¿no? En el uso de los recursos y también las filtraciones que pueden llegar a haber dentro de los programas sociales, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en la diapositiva son dos gráficos. El gráfico de la izquierda vemos justamente cómo se ha incrementado el alcance del programa Juntos a nivel distrital en los últimos 15 años, ¿no? Vemos que mientras que en el año 2005, cuando recién empezó el programa Juntos, se tenía una cobertura a nivel de distritos que apenas llegaba a cerca de 45 distritos nada más,
¿no? Em, lo que sucede, lo que sucedió es de que a medida de que el Estado comenzaba a implementar más, pero más oficinas, o digamos, implementaba una mejor operatividad de este programa, se ha podido ya llegar a la actualidad a más de 1.200 distritos, ¿no? Casi cerca de 1.300 distritos que ya tienen, de los 1.800 que hay en todo el país, que ya tienen, digamos, o que ya tienen beneficiarios, que son beneficiarios del programa Juntos, ¿no? Lo que hemos visto también en el caso de Piura es de que el número de beneficiarios de los programas sociales, tanto de Juntos como Pensión 65, se ha incrementado considerablemente desde el 2007. ¿No? Mientras, por ejemplo, los hogares en el 2007 eran cerca de 20.000. Bueno, como les comentaba, lo que hemos visto durante estos últimos años es que se ha expandido considerablemente la cobertura de los programas sociales, tanto de Juntos y tanto también de Pensión 65 en Piura. Pero esto de alguna manera también está supeditado a que se pueda mejorar la eficiencia con las cuales funcionan estos programas sociales, ¿no? Hay diferentes investigaciones que se han encontrado, en las que se han encontrado de que no necesariamente los hogares de menos recursos son los que se están beneficiando de estos programas sociales, a los cuales nosotros denominamos filtraciones, ¿no? Y estas filtraciones son justamente las que en algún momento pueden restar eficiencia a la labor de redistribución que realiza el Estado, ¿no? Entonces, hemos hablado un poco de los sacrificios que genera en términos de eficiencia la labor de redistribución del Estado, pero eso no es todo. O sea, no solamente tenemos que quedarnos con la parte negativa, ¿no? Tenemos que también ver el lado positivo o el lado optimista de la moneda, ¿no? Por ejemplo, una transferencia adicional de 100 soles no va a ser necesariamente valorada o apreciada de la misma manera, de la misma forma por una persona que gane 10.000 soles al mes que por una persona que gana 1.000 soles al mes, ¿no? Es probable que la persona que gane menos se vaya a sentir mucho más o vaya a valorar mucho más esos 100 soles que se generan en esa transferencia, por ejemplo, una transferencia de Juntos o una transferencia de Pensión 65, y se genera una mayor satisfacción inmediata en estas familias, ¿no? Esto, digamos, es parte de los beneficios que se puede llegar a generar en la labor de redistribución que puede cumplir el Estado, ¿no? Otro ejemplo del lado positivo en la búsqueda de la equidad puede verse en el caso del programa Juntos, que como les comentaba, ha incrementado bastante la cobertura y ha incrementado también bastante el número de beneficiarios que tiene, ¿no? Pero, ¿por qué decimos de que esto va más allá del tema de la equidad, ¿no? O sea, Juntos va mucho más allá del tema de la equidad, porque es un programa de transferencias condicionadas. Un programa de transferencias condicionada a que los hijos de los hogares beneficiarios de este programa tengan que ir justamente a hacerse sus chequeos médicos a las postas y también asistir a sus clases todos los meses, ¿no? Es decir, si no cumplen con estos requisitos, no pueden ellos ser beneficiarios de las transferencias. ¿Qué genera esto? Lo que genera es de que los chicos mejoren en el largo plazo sus capacidades y que por lo tanto acumulen también un mayor capital humano y contribuyan así a una mayor eficiencia en el largo plazo del país. Es decir, ellos pueden finalmente agrandar el tamaño de la torta y no necesariamente por el tema de la equidad hacer de que ésta incurra en un sacrificio, ¿no? O que reste el tamaño, ¿no? Entonces, eh, lo que entendemos es de que un programa redistributivo que apunta en realidad al tema de la equidad, puede a la vez también contribuir a la eficiencia y no necesariamente tendrían que ser objetivos contrapuestos o tendrían que estar entrando a una especie de contradicción en sí misma, ¿no? Eh, pero todo eso solamente puede ocurrir si es que el gasto se realiza de la mejor manera, ¿no? Si es que se logra tener un adecuado uso de los recursos por parte de las entidades públicas que están encargadas de ejecutarlos, ¿no? Entonces, si por ejemplo el tema de la redistribución eh, pasa por el hecho de crear impuestos, ¿no? Sin ningún análisis técnico, podría efectivamente, en vez de agrandarse el tamaño de la torta, llegar a reducirse a través de las distorsiones que esto puede generar en los mercados y los desincentivos que pueden llegar a perjudicar la eficiencia con la cual funciona la economía en su conjunto,
¿no? Entonces la conclusión de aquí, y lo que me gustaría que se lleven, es que la función redistributiva se justifica sí y solo si se gasta de la manera más eficiente los impuestos que el Estado puede llegar a recaudar. La tercera función y el tercer argumento que encuentra la literatura económica para justificar la intervención del Estado es para solucionar una falla de mercado, ¿no? Lo cual significa que los mercados no están funcionando de la manera más eficiente y que nos está en realidad llevando a una situación que no es un óptimo de Pareto. Lo que ocurre en estos casos es que los precios no están reflejando en realidad la verdadera información del mercado ni de los agentes que lo conforman. Hay algo que no está operando de la manera más óptima y en beneficio tanto de los consumidores o de los productores y que está impidiendo que los recursos se distribuyan de la manera más óptima posible y de la manera más equitativa posible, ¿no? Lo que encontramos es que las fallas de mercado pueden resumirse en estos cuatro puntos, ¿no? Primero, en un monopolio natural, eh, también se pueden generar fallas de mercado a partir de los bienes públicos, a partir de externalidades y también a partir de mercados incompletos y asimetrías de información. A continuación voy a explicar cada una de estas fallas de mercado y cómo el Estado en realidad tiene que intervenir en cada uno de ellos. El monopolio, la primera falla de mercado justamente es el monopolio natural. Y el monopolio natural lo que hace en realidad es reflejar una falla en la competencia de los mercados debido a la alta concentración entre los operadores y los proveedores que ofrecen los bienes y servicios hacia los consumidores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la telefonía móvil, se encuentran fallas relacionadas a la presencia de pocos operadores, ¿no? O se encontraban antes, ¿no? A principios de los 90 tal vez, ¿no? En los cuales teníamos solamente pocos operadores a los cuales estaban sujetos los consumidores y no podía haber tanta variedad, ¿no? Ahora tenemos ya bastantes operadores, ¿no? Pero igual sigue siendo concentrada, digamos, en algunos cuantos. Pero esto de acá lo que justifica es en realidad que haya un organismo que vele por los consumidores, ¿no? En el caso de la telefonía es Ociptel, ¿no? Este tipo de mercados por naturaleza tienen que estar concentrados, lamentablemente. ¿Por qué? Porque los costos no necesariamente permiten de que hayan mucho más operadores o mucho más proveedores del servicio, ¿no? El caso extremo de las fallas de los monopolios naturales que surgen en el caso que surgen, digamos, en la realidad son, por ejemplo, los servicios de agua potable, ¿no? En este caso el regulador es UNAS, ¿no? Y en el caso de agua potable no es posible en realidad cambiarse de proveedor del servicio ante alguna inconformidad en el servicio, ¿no? Ante como la poca continuidad o tal vez de que el agua no te está llegando de la mejor calidad posible a tu casa, ¿no? O sea, no es tan fácil en realidad no es posible que tú estés, por ejemplo, en Piura y tengas la potestad de decir, ya bueno, así como voy a comprarme mi agua a tal operador, puedo cambiarme rápidamente a otro, ¿no? Creo que si no me equivoco, la EPS de Piura es la EPS Grau, una de las EPS de Piura es la EPS Grau, entonces no es que tú si vives en esas zonas urbanas, puedes tranquilamente escoger, no, ya no quiero estar con EPS Grau, sino quiero estar con EPS, no sé, EPS Sechura, ¿no? Una cosa así, o sea, no es tan sencillo hacerlo. Entonces, de por sí ya hay un monopolio natural generado a partir de la provisión del servicio de agua potable, ¿no? ¿Y por qué no hay más empresas en el caso, por ejemplo, del servicio de agua potable? No, la respuesta es la naturaleza de los costos medios, los cuales en este caso son decrecientes, ¿no? Desde una perspectiva más teórica. ¿No? A medida que se incrementa la cantidad producida por una empresa, el costo de medio de producir los bienes va disminuyendo. Supongamos, por ejemplo, que existen dos empresas en el mercado de agua potable, ¿ya? Una que tiene un 51% de participación y otra con 49% de participación en el mercado. La que va a tener menos costos va a ser la que produce más y, por lo tanto, va a poder ofrecer un menor precio a los consumidores. Otra manera de verlo es de que entonces en el momento siguiente, ¿no? En el año 2, por así decirlo, la empresa que tiene mayor participación, que tiene mayor número de clientes, va a poder ofrecer un menor precio.
Entonces, esto va a hacer de que migren poco a poco todos los consumidores a esa empresa de que tiene, digamos, un menor precio, que restándole participación a la otra empresa que tenía antes, ya no, o sea, que antes tenía 49%, pero ya no va a tener ahora 49%, sino va a tener menos y menos porcentaje. Entonces, eso va a terminar generando de que solamente una empresa se quede en el mercado, ¿no? Eso es lo que finalmente hace de que servicios como, por ejemplo, el agua potable o algunos servicios públicos lleven a que solamente haya una empresa que pueda proveerlo. Lo que sucede entonces en esto es de que siempre va a haber siempre, digamos, la estructura de costos va a favorecer a que haya una sola empresa o, digamos, esté concentrada en un monopolio natural. Otra manera un poquito más sencilla de verlo, si es que tal vez no ha quedado tan claro esto, es de que, por ejemplo, si es que hay más empresas que hacen agua potable, que brindan el servicio de agua potable en una localidad, ellos ¿qué van a necesitar para poder brindar ese servicio? Van a necesitar sus propias tuberías, ¿no? Entonces, es totalmente ineficiente que cada empresa tenga que eh, picar las pistas, ¿no? Hacer huecos, ¿no? Todos los años, tal vez, para poder cambiar o para poder agregar sus tuberías por las cuales tenga que pasar el agua que ellos pueden brindarte a ti como hogar, ¿no? Entonces, no es posible, no es posible y lo que resulta en la práctica es de que este servicio se vuelva un monopolio natural, ¿no? Y ante un monopolio, justamente la función del Estado es tratar de tener un ente, un organismo que regule este servicio para beneficiar a los consumidores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de agua potable, como les comenté, es SUNAS, ¿no? La que regula esto, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. ¿Qué es lo que hace SUNAS? Todos los meses le pide información a todas las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, o sea, servicios de agua potable y de saneamiento, les pide información acerca de qué nivel de calidad ha tenido el agua que les ha brindado a los hogares que son beneficiarios de sus servicios, si es que efectivamente están en una óptima condición financiera, si es que el grado de pureza del agua que brindan es la que está apta para el consumo de agua, para el consumo humano, y así sucesivamente otro tipo de indicadores que de alguna manera permitan monitorear recurrentemente si es que están dando el servicio que los consumidores merecen y por el cual están pagando un monto, ¿no? Eh, Tal vez en el caso, por ejemplo, de agua potable sea complicado poder fomentar la competencia, ¿no? Pero cuando se pueda promover la competencia, como en el caso de la telefonía móvil, eh, donde se permitió, por ejemplo, el ingreso de mayor cantidad de operadores, esto puede llegar a beneficiar a la economía en su conjunto. Lo que vemos aquí es el gráfico entre la cobertura de agua potable y la continuidad del servicio de agua a nivel regional, ¿no? Lo que vemos es que no necesariamente los monopolios naturales tienen incentivos para mejorar, ¿no? Y lo que vemos es de que en el caso, por ejemplo, de algunas regiones en donde hay, digamos, concentración, digamos, un monopolio en el servicio de agua potable. Bueno, en todas hay un monopolio de agua potable, pero en algunos casos, por ejemplo, no hay incentivos a mejorar, como el caso de Loreto, por ejemplo, ¿no? En ese caso, vemos de que la cobertura de servicios de agua potable aún ni siquiera llega al 60% de los hogares, y mucho menos la continuidad, o sea, la continuidad en el servicio de agua potable, que según lo que nos brinda la SUNAS, información de la SUNAS, ellos llegan a tener menos de 10 horas al día de servicio continuo de agua potable al día, ¿no? Una situación un tanto distinta es lo que sucede en Piura. En Piura, por ejemplo, supera ya más o menos el 80% de cobertura, pero no todavía tiene una continuidad total, digamos, en el servicio de agua potable en las zonas urbanas de la región, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es de que hay veces en las que los monopolios naturales no necesariamente tienen incentivos a mejorar, y es por eso de que necesita justamente siempre la presencia de un regulador fuerte, como en el caso de SUNAS, para que pueda verificar de que los servicios se están abasteciendo o se están brindando de la manera más adecuada. Una idea
Otra de las ideas que también me gustaría que se lleven de esto es de que los monopolios, por más de que no tengan incentivos a mejorar, hay veces en las que por sí mismos no son negativos. En realidad, em, lo que se tiene que hacer es regular o verificar las potenciales consecuencias negativas que se pueden derivar de un monopolio, ¿no? Como por ejemplo el abuso de una posición de dominio, ¿no? La colusión de precios, imponer barreras a las entradas a otras empresas que pudieran de alguna manera proveer esos bienes o proveer esos servicios, ¿no? Entre otras conductas monopólicas que perjudican a los consumidores, ¿no? Para eso, digamos, existe entidades que regulan la competencia en los mercados, que es, por ejemplo, en el caso de Perú, el Indecopi, ¿no? El monopolio, como les quería decir también, por sí mismo no es negativo, porque en algunos casos se justifica cuando tienes que hacer grandes inversiones, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, o en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ¿no? En el aeropuerto internacional Jorge Chávez hubiera sido totalmente ineficiente si es que se ponían a varios contratistas para que puedan proveer esos servicios, porque cada uno tendría que construir sus pistas, ¿no? Sobre toda esa concesión, sobre todo ese terreno concesionado. Entonces, lo que se decidió fue justamente darle la concesión a un solo proveedor, y este proveedor, digamos, a través de un buen contrato y a través también de un buen regulador como ha sido Citran, eh, puede asegurar de que la calidad del servicio que puede llegar a brindar sea lo óptimo posible, ¿no? Hemos visto de que en varias ocasiones y en varios años el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha sido escogido como uno de los mejores de América Latina, ¿no? Entonces, lo que voy es de que los monopolios de por sí no son negativos, sino las consecuencias que pueden llegar a generar a partir de ese, ¿no? Pero las consecuencias se pueden mitigar si es que tenemos un Estado que cumple su función efectiva de regular de manera mucho más eficiente a favor del consumidor todos los potenciales efectos negativos que se causan a partir del monopolio. Entonces, nuevamente, si algo no quedó claro respecto a esto, pueden preguntar en el chat, en la parte de Q&A. La siguiente falla de mercado que puede surgir a partir de la provisión que puede llegar a surgir a partir de la provisión de bienes es justamente el tema de los bienes públicos, ¿no? Los bienes públicos son aquellos objetos o servicios que los privados no les conviene proveer, ¿no? Porque son no rivales, como ponemos ahí, no rivales y no excluyentes. Y ahorita tal vez pueden estarse preguntando qué son no rivales y no excluyentes, ¿no? Por ejemplo, no rival se puede entender mejor viendo qué bienes son rivales, ¿no? Un bien rival es un bien que solamente puede ser utilizado por una persona a la vez, como por ejemplo mi camisa. La camisa que estoy utilizando ahorita es un bien rival porque mientras yo la estoy utilizando, nadie más la puede utilizar, ¿no? Entonces, volteamos un poco la torta, ¿no? Un bien no rival es cuando muchas personas pueden consumir ese bien a la vez y no hay mayor problema al respecto, como por ejemplo esta clase de economía. Esta clase de economía tenemos cerca de 485 participantes y no hay problema con que nadie, o sea, no hay problema que nadie más se nos una por nuestra transmisión en Facebook sin deteriorar la calidad y acceso del mismo, ¿no? Por otro lado, un bien público es cuando no es excluyente. Y decimos que un bien es no excluyente cuando no podemos separar que alguien consuma o impedir el consumo de alguien de un determinado bien, ¿no? Por ejemplo, una hamburguesa, yo puedo decir que una hamburguesa es un bien excluyente porque solamente una persona puede acceder a él si es que paga por eso, ¿no? Si es que paga, digamos, por el hecho de que le frían su hamburguesa y le preparen su hamburguesa, solamente así va a poder tener acceso a eso, ¿no? Eh, entonces, más o menos, eso vendría a ser un bien excluyente, ¿no? Entonces, mirando un poco el inverso, ¿no? Podemos ya tener una idea de qué es lo que podrían venir a ser los bienes públicos, ¿no? Y los ejemplos típicos que nosotros encontramos siempre en los libros de texto es de que los bienes públicos podrían ser, por ejemplo, los servicios de defensa nacional, ¿no? Los servicios de defensa nacional, los servicios de alumbrado público, ¿no? Una persona, si pague sus impuestos o no, siempre va a ser beneficiado
por el tema de la seguridad que puede llegar a brindar las Fuerzas Armadas, ¿no? No es que, ya, tú no has pagado tus impuestos, entonces cuando nos invada, no sé, un país X, a esa persona no la vamos a defender, ¿no? O, por ejemplo, uno va caminando por la calle y no es que el foco, ¿no?, del alumbrado público se apague cuando tú pasas, cuando no has pagado tu recibo de luz, ¿no? Son bienes públicos, que de alguna manera uno se da cuenta ahí de que son no rivales y no excluyentes, ¿no? ¿Cuál es el problema en realidad que surge con los bienes públicos, ¿no? Que se generen incentivos para que no se provea, porque siempre van a haber personas que no van a poner su parte, ¿no? O sea, siempre van a haber algunas personas que en inglés se les dicen free riders y en español se les dice polizontes, ¿no? Personas que se benefician de lo que otras personas están pagando, ¿no? Un ejemplo típico de esto es lo que sucede con los servicios de seguridad ciudadana que puede llegar a pagar, seguridad privada, perdón, que pueden llegar a pagar los miembros de una cuadra, ¿no? Por ejemplo, varias familias de una cuadra se organizan para poner un par de rejas y a la vez también contratar un guachimán, ¿no? Este guachimán lo que en la práctica va a brindar un servicio de seguridad privada, pero lo que sucede es de que, lo que sucede es de que al final eh, van a haber algunos hogares, ¿no?, que van a decir, bueno, como todos están pagando su cuota, yo tal vez no puedo, o sea, puedo hacerme loco, ¿no? Puedo hacerme loco y no pagar el servicio de seguridad, ¿no? El servicio de Watchman, porque al fin y al cabo, el resto, digamos, lo va a financiar, ¿no? Al fin y al cabo, el resto se va a encargar de eso. Entonces, imaginemos de que esto pueda, eh, que este pensamiento se repita en el resto de vecinos, ¿no? Al final, lo que va a hacer es de que nadie quiera pagar. Y ese tema de que se generan incentivos para que no paguen algunos, termina justamente evitando de que este bien público se pueda brindar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado en una situación mucho más agregada, en una situación del país, en una situación de sociedad? Lo que hace justamente es de que tiene que cobrar impuestos, ¿no?, a las personas para poder proveer de manera adecuada bienes públicos a todos, ¿no? Porque justamente es su función brindar o garantizar algunos derechos básicos o temas mínimos, ¿no?, en el país a las personas justamente que tienen menores recursos, ¿no? O sea, un bien que como sociedad tendría hartos beneficios podría no terminarse brindando, pero justamente la solución viene por el lado de que el Estado cobre impuestos y para poder, digamos, tener mejores bienes públicos o bienes públicos de mejor alcance, se tiene justamente que luchar contra la evasión tributaria, ¿no? La siguiente falla de mercado eh, que podemos ver son las externalidades, ¿no? Son aquellos efectos ajenos al sistema de precios que hacen que una transacción entre dos agentes pueda tener repercusiones sobre una tercera parte, ¿no?, que no necesariamente esté involucrada en esa transacción, ¿no? Tenemos ejemplos de externalidades que pueden ser positivas y también ejemplos de externalidades que pueden ser negativas, ¿no? Un ejemplo positivo de externalidad es la educación, ¿no? Con una persona se educa, no solamente se beneficia a la persona, sino también al resto de la sociedad. Hay diversos estudios que demuestran y confirman que si tienes a un niño o una niña sumamente estudioso o sumamente estudiosa, ¿no? Esto también genera un efecto positivo de sus compañeros porque se benefician de un entorno de mayor aprendizaje. Hace de que sus compañeros puedan esforzarse más, de que alienten a que puedan, digamos, tener un mayor interés en lo que sucede dentro del aula, ¿no? Por el contrario, también hay algunos efectos negativos, ¿no? Perdón, hay unos ejemplos negativos de externalidades, ¿no? Por ejemplo, fumar cigarrillos o consumir bebidas alcohólicas en exceso, ¿no? ¿Por qué se dice de que esto genera externalidad negativa? Porque puede estar asociado a la generación de algunas enfermedades que finalmente el Estado va a tener que asumir a través de un mayor gasto de salud en el futuro, ¿no? Esto, digamos, no se internaliza completamente y se considera una externalidad negativa, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Otro caso de externalidad negativa que muy pocas veces es utilizado es el tema
de la compra de vehículos, por ejemplo, ¿no? La compra de automóviles, ¿no? Cuando uno adquiere un auto, esto genera numerosos efectos negativos en la sociedad, ¿no? Este, genera algunos efectos perjudiciales a costa de un mayor beneficio en la comodidad de cada uno para poder transportarse, ¿no? Por ejemplo, genera contaminación ambiental a través de la emisión de dióxido de carbono, ¿no? También genera una mayor contaminación sonora cuando se toca en exceso la bocina. También genera un mayor tráfico en las vías de transporte. Y por último, también genera un mayor desgaste de las pistas y carreteras por donde estos automóviles transitan, ¿no? Entonces, como las personas que adquieren un carro no internalizan necesariamente estos costos, estos efectos negativos en la sociedad, es que el Estado tiene que corregir esa externalidad negativa. Y frente a este tipo de cosas, las soluciones que plantea la teoría económica y que se han podido revisar a lo largo del tiempo, es de que se planteen las soluciones que están en la derecha, ¿no? Están los impuestos pigouianos, las licencias, la internalización de las externalidades y el teorema de Coase, ¿no? Los impuestos justamente pueden llegar a ser una solución a las externalidades negativas que se generan, por ejemplo, a partir del consumo de bebidas alcohólicas en exceso o también de la compra o también del uso excesivo de cigarrillos, por ejemplo, ¿no? Y ahora recientemente también de las bebidas gasificadas, ¿no? De las gaseosas que tienen altos índices o altos contenidos de azúcar, ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, es de que se ha aplicado impuestos selectivos al consumo, ¿no? De estos bienes para poder de alguna manera internalizar el costo que genera a largo plazo cada una de las adquisiciones de estos bienes, ¿no? Es por eso que el Estado pone el ISC, ¿no? Porque a largo plazo pueden llegar a generarse consecuencias negativas por el consumo de esto, ¿no? Una alternativa moderna también para justamente tratar de que se puedan solucionar estas externalidades son las licencias, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una fábrica que contamina, que bota dióxido de carbono al aire, lo que se puede hacer desde el Estado, desde el gobierno, es ponerle un medidor, ¿no? Un medidor para verificar la cantidad de emisiones que esta actividad está generando, ¿no? Y decirle, mira, tú como máximo puedes emitir una cantidad X, ¿no? De dióxido de carbono, y la ventaja de estas licencias es de que puedes finalmente comercializarlas, ¿no? O sea, pueden de alguna manera una empresa vendérsela a otra eh, y generar, digamos, un mercado de carbono, logrando que la contaminación tenga un precio, ¿no? Y una empresa, si quiere contaminar más, va a tener que pagar más, ¿no? O en su defecto va a tener que migrar a procesos que son más amigables con el medio ambiente, ¿no? De esta manera ya se podría internalizar el efecto negativo de la contaminación que se estaría generando, ¿no? Otro ejemplo más complejo de implementar es la internalización, ¿no? Que ocurre cuando se concentran empresas para tratar justamente de aminorar las externalidades negativas que se generan en el resto de los agentes, ¿no? Para poder graficar esto, les puedo poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos un campo, ¿no? En el que hay dos productores. Hay productores de abejas, ¿no? O sea, apicultores, y también hay productores de flores. El productor de flores se beneficia de las abejas porque estas polinizan las flores ayudando a que éstas puedan desarrollarse más rápido, pero a la vez el apicultor se beneficia de las flores porque las flores son alimento para el crecimiento de sus abejas y también de la producción de su miel, ¿no? Entonces, pero como ambos tienen un rubro de producción diferentes, ninguno internaliza los beneficios que está teniendo el uno sobre el otro, ¿no? Entonces, una forma de internalizar estos beneficios es que ambas empresas o ambos productores, mejor dicho, se junten y conformen una sola empresa que produzca miel y que produzca flores, ¿no? De esta forma estarían recogiendo mejor las externalidades positivas que cada uno generaba cuando producían de manera separada, ¿no? Y finalmente otra de las soluciones es lo que plantea el teorema de Coase, ¿no? El cual requiere en realidad de dos supuestos. Primero, de que haya costos de transacción bajos, es decir, que la forma en la cual se intermedia hacia una solución sea lo más fácil posible, y
que los derechos de propiedad estén bien definidos, ¿no? Acá, normalmente para poder graficar esto, ¿qué es lo que se utiliza? El hecho, por ejemplo, de una persona que es baterista, ¿no? Digamos, por ejemplo, que a mí me gusta tocar la batería, ¿no? Me gusta llegar todas las noches a mi casa y tocar batería así, y encima toco pésimo, ¿no? O toco, digamos, canciones muy, pero muy estruendosas, ¿no? En las noches normalmente la gente, ¿qué es lo que quiere? Es dormir, ¿no? Entonces, aquí lo que surge es quién tiene derecho sobre el ruido, ¿no? Yo, que soy un baterista pésimo, o la persona que quiere dormir que está a mi costado, ¿no? O mi vecino que quiere dormir, ¿no? Lo que dice el teorema de Coase es que independientemente de quién tenga el derecho a tocar la batería o a dormir en las noches, lo que se ha demostrado es que siempre la persona que más valora ese bien o esa actividad será la que se quede con ese derecho, ¿no? Por ejemplo, a mí tocar batería me genera lo mismo que tener 100 soles, ¿no? O sea, en las noches tocar batería a mí me genera como 100 soles de utilidad, ¿no? O sea, 100 soles de beneficio, ¿no? Es lo mismo que si me dieran 100 soles en efectivo. Y a la otra persona, tal vez a mi vecino, dormir le genera algo de, no sé, 80 soles, por ejemplo, ¿no? 80 soles el hecho de dormir, o sea, comparado más o menos, sería 80 soles, ¿no? La solución podría llegar a ser, por ejemplo, de que la persona que quiere dormir me paga a mí 100 soles y yo me vaya con esos 100 soles a buscar un estudio para que en las noches pueda tocar batería, ¿no? O viceversa, de que yo le pago un monto entre 100 y 80 soles a la otra persona para que pueda comprar, para que pueda alquilarse un cuarto, ¿no? En otro lado, o que pueda irse a un cuarto de hotel, ¿no? A poder dormir más tranquilo sin los estruendos de mi batería, ¿no? Esa solución solamente podría llegarse si es que los costos de poder llegar a ese acuerdo son bajos, es decir, si es que, por ejemplo, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres, tenemos también, digamos, una manera sencilla de llegar a acuerdos, ¿no? Que vendría a ser un costo de transacción bajo, ¿no? O también el otro requisito es de que los derechos de propiedad estén bien definidos, o sea, quién finalmente tiene en las noches el derecho a hacer ruido. Eh, lo que sucede en la práctica es de que al final siempre esto termina reduciéndose a las regulaciones que pone, por ejemplo, las municipalidades, ¿no? Como por ejemplo de que no puedes hacer tanto ruido a tal hora, tal hora. Entonces, en ese caso, los derechos de propiedad están definidos para que la persona no pueda realizar un sonido por encima de tal umbral durante las noches, ¿no? Beneficiando así a las personas que pagan sus impuestos para que pagan sus impuestos para que la municipalidad pueda cumplir pueda hacer cumplir esa norma, ¿no? Puede hacer cumplir el hecho de que los decibeles máximos no puedan superar, o los decibeles que tú puedes emitir con tus sonidos no superen tal umbral que podría perjudicar al resto de vecinos, ¿no? Esta es la tercera falla de mercado y la última, para ya no aburrirlos con tantos temas teóricos, es las asimetrías de información, ¿no? La última falla de mercado que podría resolver el Estado son las asimetrías de información o las de mercados incompletos, ¿no? Esta situación se da cuando una persona posee más información sobre el bien o servicio que la otra persona necesita comprar. Y ahorita ustedes se preguntarán, ¿por qué he puesto estas imágenes? ¿No? La imagen de la izquierda es la de un auto usado, ¿no? Y ese es uno de los ejemplos que voy a utilizar, ¿no? Quien tiene mayor información sobre la calidad y el estado de este bien, ¿no? De este auto usado, es el dueño del vehículo del auto usado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comprar un auto que ya, digamos, es de segunda mano, es probable que yo sepa muy poco previamente sobre la calidad de ese vehículo en comparación con quien ha sido el dueño durante todo ese tiempo, ¿no? Yo como comprador tengo muy poca información antes de la transacción en cuanto, por ejemplo, a la cantidad de choques que ha tenido este vehículo,
¿no? La cantidad de veces que ahí se ha ido a mantenimiento, si es que lo han hecho en un lugar de buena calidad, si es que lo han hecho en un lugar de pobres condiciones, ¿no? Si es que el kilometraje es verdadero o no, si es que el timón es cambiado o no, o si el motor se encuentra en óptimas condiciones o no, ¿no? No sé la historia del carro. No, esta falla lo que nos dice la teoría es que se va a generar que al final en el mercado de vehículos usados solo se vendan autos de baja calidad. ¿Y esto por qué? Lo podemos entender esto con un ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos dos tipos de vehículos en el mercado de vehículos usados, ¿no? Autos de baja calidad que cuestan $5,000 y autos de alta calidad que cuestan $10,000, ¿no? Yo como comprador, a priori y sin mucha información, o sea, como normalmente los consumidores somos así, voy a ofrecer un monto, o sea, yo como consumidor no tengo no sé qué tipo de carro estoy comprando, si es un auto de alta calidad o auto de baja calidad, ¿no? Entonces, como sé que su costo puede estar entre los 5,000 y los $10,000, yo lo que voy a hacer es en realidad, por ejemplo, ofrecer un monto intermedio entre esos dos límites, ¿no? Entre 5,000 y 10,000. Supongamos que ofrezco 7,500 a todos los vehículos que puedan aparecer dentro del mercado de vehículos usados. A ese monto de $7,500, las únicas personas que me van a querer ofrecer son las personas que tienen autos de baja calidad, ¿no? A ese precio, como les comentaba, los únicos que van a querer ofrecer son los que tienen autos que no necesariamente tienen la calidad que yo estoy buscando o que necesariamente podríamos llegar a obtener si es que tal vez podríamos aumentar un poquito más el precio, ¿no? Perdón, el monto ofrecido, ¿no? Entonces, esto, al fin y al cabo, lo que genera es que hayan incentivos a que solo hayan carros de baja calidad en el mercado, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se necesita es un Estado que pueda supervisar y validar las garantías que están detrás de cada uno de los automóviles para que haya confianza por parte de los compradores y no terminen siempre ofreciendo un precio que los lleve a conseguir carros de baja calidad, ¿no? Otro ejemplo es en el caso de los seguros, pero es un ejemplo a la inversa, ¿no? Ya desde el lado del que vende, no del que compra, ¿no? Si soy, por ejemplo, una empresa de seguros y te vendo un seguro de vida o vehicular, yo no sé por adelantado si eres una persona a la cual le gustan los deportes de alto riesgo, ¿no? Como por ejemplo la imagen del medio que vemos ahí, o si eres tal vez un conductor que se cree el actor de Rápidos y Furiosos, si eres amante de la velocidad o de las maniobras peligrosas, ¿no? Como por ejemplo las personas que vemos ahí a la derecha, ¿no? Entonces, al final, esto nos lleva a una situación ineficiente, ¿no? En la que probablemente yo como una empresa que vende seguros, por el historial de muchos conductores avesados o de personas muy aventureras, cobre una prima o una tarifa mucho mayor por brindarte un seguro, ¿no? Perjudicándote si en efecto eres una persona que maneja bien o tiene hábitos relativamente seguros, ¿no? No tiene hábitos de riesgo, ¿no? Estas fallas justamente también deberían ser corregidas por algún tipo de intervención del Estado. Entonces, vamos ahora ya a un ejemplo práctico, ¿no? De lo que sucede con este tipo de conceptos en el quehacer, ¿no? Recurrente de lo que ocurre, de lo que sucede en el país, ¿no? Entonces vamos a la tercera parte de la clase de hoy, que es desafíos de política para el país, y en este caso lo que hemos puesto, o lo que vamos a abordar, es el reto de la informalidad en el país, ¿no? El reto de la informalidad en el Perú. El reto de la informalidad en el Perú es una de las cosas que más nos ha costado enfrentar, por más que mayor crecimiento hemos tenido durante los últimos años, ¿no? Nosotros hemos podido ver que durante el 2007, por ejemplo, el 2019, hemos logrado reducir la informalidad de 80% a 73% aproximadamente. En un entorno de mayor crecimiento económico, ¿no? En un entorno en el cual la economía ha crecido casi a 4,5%, ¿no? En promedio, ¿no? Pero aún así no hemos logrado llegar a que las personas tengan un empleo de calidad, ¿no? Un empleo, digamos, con acceso a protección social, con acceso a pensiones, con acceso a seguro de salud, ¿no? Digamos de que a pesar del mayor crecimiento, uno de los grandes retos que ha quedado pendientes es poder brindarles a todas las personas un trabajo que les asegure óptimas condiciones y también acceso a sistemas de protección social, ¿no? Lo que ha sucedido
por ejemplo, en el 2020, con la informalidad y que vuelve mucho más urgente el tema de atender este reto, es de que hemos retrocedido casi 9 años en avance de informalidad, ¿no? Por ejemplo, en el 2020 la informalidad se ha incrementado a un 75%, que son los mismos niveles que registrábamos en el 2011, ¿no? Y bueno, ustedes se preguntarán por qué es importante eh, resolver un problema como el de la informalidad económica, tanto en el tema laboral como en el tema empresarial. Primero porque nos condena básicamente a seguir teniendo bajos niveles de productividad. Las empresas informales, por su propia naturaleza, no tienen acceso a tecnologías. ¿Por qué? Porque ellos no pueden justamente exponerse tanto o ser abiertamente grandes, ¿no? O sea, estar abiertamente porque están incumpliendo la ley, ¿no? Entonces, ellas, digamos, por sus propias características de tratar de esconderse de la ley, no terminan pudiendo acceder a servicios públicos de desarrollo empresarial, por ejemplo, como certificaciones de calidad, como tecnologías, como mejores técnicos, ¿no? Entonces, eso nos condena recurrentemente a que las empresas puedan, a las empresas en informalidad estén, digamos, eh, siempre con bajos niveles de productividad. Lo que encontramos, por ejemplo, es de que una empresa informal, no, una empresa formal es casi 3 veces más productiva, 2.5 veces más productiva que una empresa informal, ¿no? Lo mismo en el caso de los trabajadores, ¿no? Entonces, es importante atender la informalidad porque si no atendemos ese problema, vamos a seguir teniendo bajos niveles de productividad. El segundo tema por el cual es importante atender la informalidad es porque mientras sigamos siendo un país informal, el 75% de nuestros trabajadores van a seguir van a seguir siendo vulnerables a cualquier evento desafortunado que puede llegar a tener, que puede ser una enfermedad, un accidente dentro del trabajo, ¿no? O peor aún, que lleguen a jubilarse sin ni siquiera tener una pensión garantizada, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, por ejemplo, que genera la informalidad y que muy poco se está conversando y que muy poco las personas tienen en cuenta, que es de que mientras sigamos siendo informales, un país informal, vamos a seguir teniendo una gran cantidad de nuestros trabajadores que no van a tener acceso a ningún sistema previsional en el futuro, ni tampoco a ningún sistema de salud en el corto plazo, ¿no? Y al final, otro tema importante por el cual tenemos que atender la informalidad es porque mientras más informales seamos, menores impuestos recaudamos, porque los informales no necesariamente pagan los impuestos que ellos deberían tributar por los servicios públicos que normalmente el Estado brinda, ¿no? Hablábamos antes de los bienes públicos, una de las fallas era de que siempre se generaban free riders, ¿no? O polizontes. Las empresas informales prácticamente son polizontes de los servicios o los bienes públicos, ¿no? Porque ellos no necesariamente pagan impuestos y lo que sucede y lo que se ve a nivel internacional es de que aquellos países más informales son los que tienen una menor presión tributaria como porcentaje del PBI. Y Perú está justamente en uno de ellos, ¿no? Lo que vemos es de que, utilizando justamente datos al 2018, porque para poder hacer comparables, digamos, las cifras con el resto de países, lo que vemos es de que tenemos 20 puntos porcentuales más de informalidad de lo que realmente deberíamos según nuestros niveles de ingreso. ¿Ya? Aquí vemos en el gráfico, en el eje horizontal, el PBI per cápita en paridad de poder adquisitivo, ¿no? Que en realidad implica de que son dólares ajustados por el tipo de cambio y también por el costo de la canasta básica. Y en el eje vertical lo que tenemos es la informalidad. Lo que vemos es de que para nuestro nivel de ingresos, ¿no? El nivel de ingresos que tenemos, deberíamos tener cerca de 50 puntos, ¿no? A ver, voy a tratar de ponerlo acá. Para nuestro nivel de ingresos, que es deberíamos tener, disculpen por el trazo chuequito, deberíamos tener estos niveles de informalidad. Pero en la práctica tenemos casi 20 puntos porcentuales por encima de lo que tenemos y estamos también lejísimos de lo que tienen los mejores países de la región, como por ejemplo Chile o Uruguay, ¿no? Entonces, uno acá se pregunta qué es lo que hace que nosotros en realidad tengamos 20 puntos porcentuales por encima de lo que normalmente deberíamos tener según nuestro ingreso, o casi 40 puntos por encima de lo que tiene Chile, ¿no? En la práctica.
Lo que la literatura nos dice es de que la informalidad no tiene una sola explicación, sino que es un fenómeno multidimensional. Y una de las personas que más ha estudiado este fenómeno a lo largo de los últimos años, y principalmente en países de desarrollo y en Perú, es el economista Norman Loaiza. Y Norman Loaiza, en sus obras y en sus papers, normalmente él resume las causas de la informalidad en dos grandes factores: la falta de desarrollo y la mala gobernanza, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, en el caso de la falta de desarrollo, él considera de que hay muchos aspectos vinculados, por ejemplo, a la falta de capital humano, a la falta de capital físico, a la falta, digamos, de una estructura productiva intensiva, ¿no?, en el uso de tecnologías, lo que lleva justamente a que tengamos bajos niveles de productividad. Y esos bajos niveles de productividad hacen muy costosa la opción de ser formal dentro de un país, ¿no? Entonces, eso lleva justamente a que las empresas se operen en la informalidad y que los trabajadores también digan, voy a trabajar de manera informal. No necesariamente porque ellos quieran hacerlo, sino porque prácticamente la condición en la cual ellos han, digamos, tenido la condición en la cual ellos, digamos, han crecido, en la condición en la cual ellos se han formado, no les han brindado las herramientas necesarias, digamos, para poder tener una productividad lo suficientemente alta que les permita afrontar los costos de la formalidad, ¿no? El otro factor que menciona Norman Loaiza es la mala gobernanza. Y la mala gobernanza, ¿cómo tenemos que entenderla? Como, digamos, el inadecuado funcionamiento de las entidades que nos gobiernan, ¿no? Y las entidades que nos gobiernan, ¿quiénes son? Principalmente el Estado. Y el Estado muchas veces pone regulaciones excesivas, ¿no? Pone algunas trabas para el desarrollo de negocios que normalmente que hacen, ¿no?, que los costos de ser formal sean mucho más elevados, sean mucho más altos, ¿no? Por ejemplo, los costos de las licencias de funcionamiento, los costos de poder cumplir con todas las normas tributarias, las normas laborales, para una empresa que recién está empezando, algunas veces es totalmente excesivo, ¿no? Entonces empieza ya de arranque prácticamente en informalidad. Entonces, eso sumado al hecho, por ejemplo, de que hay veces en los que los servicios públicos para el desarrollo empresarial no son los más adecuados o no llegan a las personas que realmente lo necesitan, llevan a que un país como Perú tenga altos niveles de informalidad. Como les comentaba, Norman Loaiza lo que hace es ver cómo ocurre la informalidad en países de América Latina, en países como Perú, y lo que encuentra justamente es, por ejemplo, de que la diferencia que hay, ¿no?, entre Perú, entre los niveles de informalidad de Perú y los niveles de informalidad de Chile, cerca de un 70% se encuentran explicados por mala gobernanza, que es, digamos, el mal funcionamiento de nuestro sector público. Y el 30% se encuentra explicado por la falta de desarrollo, ¿no? Por la falta de acumulación de capital humano o por la falta, digamos, de provisión o acumulación de capital físico, ¿no? O una estructura productiva poco intensiva en el uso, digamos, de tecnologías o innovación, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto se aplica esto en la práctica a nivel regional, ¿ya? Para más o menos tener una idea de cómo está viviéndose este fenómeno entre las regiones del país. Lo que vemos, por ejemplo, acá en este gráfico es la relación entre la informalidad laboral y el logro educativo a nivel regional. En el eje vertical, lo que vemos es la informalidad laboral como porcentaje de la población económicamente activa ocupada, es decir, cuántas personas están siendo ocupadas por el sector informal, aquellas personas que no tienen acceso a pensiones ni tampoco acceso a seguros de salud. Y en el eje horizontal tenemos el logro educativo, que es el año promedio de estudio alcanzado por la población de 15 años a más. Y lo que vemos es una relación prácticamente negativa, ¿no? Que las diferencias regionales en informalidad se relacionan efectivamente con las brechas en acumulación de capital humano dentro de las regiones, ¿no? Por ejemplo, regiones como Lima, en donde la población en promedio ha culminado al menos la secundaria y registra algunos años, ¿no?, de educación superior, tienen niveles de informalidad que están por debajo del 60%, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cajamarca, en donde los años promedio de estudio muestran de que las personas en promedio alcanzan el segundo año de secundaria o el tercer año de secundaria, los niveles de informalidad
ya superan prácticamente el 90%, ¿no? Es decir, 9 de cada 10 trabajadores tienen un trabajo informal o están ocupados en empresas o unidades productivas informales, ¿no? En el caso de Piura, por ejemplo, vemos de que el logro educativo llega más o menos al tercer año de secundaria, cuarto año de secundaria, ¿no? O sea, casi secundaria completa, y de alguna manera eso hace de que tenga un menor nivel de informalidad que regiones como, por ejemplo, Cajamarca, Huancavelica, San Martín, Huánuco, pero aún muy por encima de otras regiones que de alguna manera podrían tranquilamente competir con ella, ¿no? Como por ejemplo La Libertad, Lambayeque, ¿no? ¿Dónde está Tumbes? Ay, se me fue Tumbes. Pero bueno, el tema está, no, aquí está Tumbes, ¿no? Están casi iguales ahí en Compiura. Pero está por encima, ¿no? De, por ejemplo, Lambayeque, La Libertad, o ya muy por encima de los niveles que tiene, por ejemplo, Lima, Arequipa, Ica, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? De que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder reducir la informalidad en el futuro o atender un problema como la informalidad es el tema de las capacidades de las personas, ¿no? Del capital humano, de sus competencias, de sus habilidades, ¿no? Otro de los temas que, como les comentaba, tiene que ver con la mala gobernanza. Y una de las cosas que también se refleja de la mala gobernanza es de que las regulaciones que tenemos en el país no necesariamente favorecen al desarrollo de negocios, ¿no? Y acá, por ejemplo, hacemos la comparación entre Perú y Chile. ¿No? Entre Perú y Chile hacemos la comparación en el número de días para abrir un negocio según los procedimientos que involucran. Mientras que en Perú te tomas en promedio, bueno, en realidad en Lima te tomas en promedio 26 días para abrir un negocio, en Santiago de Chile te demoras apenas 4 días, ¿no? La sexta parte. Entonces, ¿qué es lo que vemos en las diferencias, no? Te demoras 8 días en hacer tu registro público, ¿no? Tu registro en SUNAR, y después la municipalidad se demora 14 días en poder entregarte la licencia de funcionamiento. Entonces, ¿qué negocio quiere, digamos, tener que comerse todo este tiempo para poder operar, ¿no? Nadie. Mientras que en Chile, por ejemplo, para que te den la licencia municipal solamente tiene que pasar un día, ¿no? Y el registro de la empresa de certificado se demora menos de un día. Ahora, quiero hacerlo aquí un poco justo. En Perú, lo que ha sucedido es de que se han hecho bastantes esfuerzos para eh, reducir el tiempo en abrir los negocios, pero estos no han sido lo suficientemente difundidos a nivel nacional. Por ejemplo, el año pasado se creó un nuevo régimen societario, el régimen SACS, con el cual puedes abrir tu empresa en menos de 24 horas. ¿No? A través también de canales en línea, a través del sistema de intermediación digital de la SUNAT. ¿No? Puedes abrirlo incluso con un costo menor a 20 soles para poder desarrollarlo de manera en línea. Les invito justamente a que puedan seguir revisando, porque que el número grande acá salga como 26 significa de que no todos todavía conocen de estos mecanismos que el Estado ha venido trabajando para poder hacerle mucho más fácil la vida a los micro y pequeños empresarios. Ahora, esto es una mirada nacional. Veamos qué es lo que sucede a nivel regional. A nivel regional, lo que podemos encontrar es que hay una mayor informalidad en micro y pequeñas empresas en aquellos lugares en donde es mucho más difícil hacer un negocio, donde hay más barreras para el emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, vemos que en Lima, mientras te tomas en Lima o en Arequipa, donde te tomas menos de un mes en poder abrir un negocio, las tasas de informalidad en las micro y pequeñas empresas son en promedio como 55%, ¿no? Pero por el otro lado, en regiones en donde, digamos, te toma más de 2 meses abrir un negocio, como por ejemplo Lambayeque, que te toma casi 70 días, o San Martín, que te demora también casi 70 días, tienen tasas de informalidad empresarial que prácticamente superan el 80, o están más o menos en promedio de un 80%, ¿no? O sea, 4 de cada 5 MIPES ahí son informales y tienen una alta relación, por ejemplo, con el hecho de que de que te tomes demasiado tiempo en abrir una empresa, ¿no? Esto de acá, si es que en algún momento quisieran revisar, pueden encontrarlo en el Doing Business, ¿no? Es información del Banco Mundial, ¿no?
A ver, también tenemos el caso de Piura, ¿no? En el caso de Piura también hay un alto porcentaje de micro y pequeñas empresas que son informales y a la vez también tienen un alto nivel, digamos, a pesar de que le toman menos tiempo que en Lambayeque y en San Martín, hay todavía espacio para seguir mejorando hacia los niveles de Lima y Arequipa, ¿no? Otro de los factores que estaría detrás de la informalidad tiene que ver con las rigideces de las regulaciones laborales, ¿no? Que también tiene que ver con la mala gobernanza que les comentaba en un inicio, ¿no? Lo que sucede con estas regulaciones es que impiden que más personas puedan entrar a la formalidad. Y esto lo podemos ver en dos casos, ¿no? En el gráfico de la izquierda lo que vemos es el porcentaje de empresas que no utilizan contratos laborales según tamaño, ¿ya? Y lo sorprendente de esto en realidad es de que las empresas que están encuestadas aquí son empresas formales que venden más de 20 UITs al año. Entonces, hay empresas formales que no utilizan contratos, ¿no? Por ejemplo, el 38% de microempresas encuestadas en ese momento no utilizaban contratos laborales, dando cuenta en realidad de que es muy complicado para ellos cumplir con este tipo de regulaciones, dado su tamaño, dado el nivel de productividad que tienen, ¿no? Mientras que por el contrario, en el caso de medianas y grandes empresas donde hay mayor fiscalización y donde también tienen más productividad, digamos, la informalidad es menor, ¿no? Entonces, esto de acá da cuenta un poco del grado de incidencia que tiene las regulaciones laborales, ¿no? Uno más o menos eh, revisa cuántas normas hay casi 1.800 páginas de normas que se tienen que cumplir en el ámbito laboral. Eso pedirle a un micro pequeño empresario que lo cumpla, si bien es necesario en algunos casos, es casi imposible que lo logre, ¿no? Que lo haga, ¿no? Otro tema con las regulaciones o las rigideces del mercado laboral tiene que ver con los contratos, con la evolución de los contratos, ¿no? Según tipo. A partir del 2001 lo que ha sucedido es de que ha habido un fallo del Tribunal Constitucional que ha dicho de que en realidad cuando una empresa tiene un bajón, por ejemplo, en sus ventas, un bajón económico, lo que finalmente hace es, digamos, reducir la cantidad de personal que tiene. El Tribunal Constitucional ha dicho de que la adecuada compensación por el despido es en realidad la reposición del trabajador en su puesto de trabajo, ¿no? Lo que ha sucedido en la práctica es de que esto ha llevado a que las empresas ya no contraten de manera permanente a sus trabajadores, sino más bien lo contraten de manera temporal porque ya van a saber de que si los tratan de despedir en algún momento por alguna condición negativa que los haya afectado, va a ser justamente de que el Tribunal Constitucional los reponga nuevamente dentro de sus labores anteriores. Aquí no se trata, digamos, de defender a la empresa, sino en realidad se trata de defender al trabajador para que él pueda tener la mayor cantidad o la mayor facilidad de encontrar empleos de manera mucho más rápida y también que pueda acceder a contratos que le favorezcan a mayores capacitaciones. Normalmente los contratos temporales no permiten de que los trabajadores puedan acumular capacitaciones o puedan acumular competencias y habilidades dentro de sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces eso los termina perjudicando en el largo plazo. Al final, cuando el fallo del Tribunal Constitucional quería protegerlos más, o sea, darles de que puedan estar mucho más, puedan estar con contratos permanentes dentro de los puestos de trabajo, ha terminado ocasionando todo lo contrario, ¿no? Que más bien todos ellos estén en contratos temporales. Y finalmente, ya para cerrar, porque creo que me extendí un poco, tenemos el tema de la competencia de negocios informales, ¿no? Que es lo que hace que en realidad las empresas finalmente no puedan crecer, ¿no? Lo que vemos acá, por ejemplo, en el gráfico izquierdo, es de que las empresas señalan cuáles son sus principales limitantes al crecimiento, ¿no? Y el 40% de las empresas considera de que la competencia informal es la que hace, la competencia de negocios informales es la que hace que no pueden crecer. ¿Cuál es el problema con esto de acá? De que los negocios que son formales, que cumplen con las leyes, que tienen que cumplir con reglas técnicas, que tienen que cumplir con fiscalizaciones, con una serie de normas, hace de que sus costos sean mayores y por lo tanto los precios de venta finalmente sean mucho mayores que el de sus pares que no tienen, que no están en el marco de la ley. Entonces, eso finalmente les quita mercado y les quita, digamos, las posibilidades de crecimiento. Y esto lo que hace finalmente es de que nuestras empresas
o nuestro tejido empresarial esté mucho más concentrado en empresas chiquititas, ¿no? Como podemos ver en el lado derecho, en el gráfico derecho. Esta es una comparación entre las densidades empresariales según el número de trabajadores, tanto en Perú como en Chile en el año 2015, ¿ya? Lo que vemos acá es de que la curva de Perú está mucho más pegada a la izquierda, lo que muestra de que hay un mayor porcentaje de empresas que están concentradas en empresas, en empresas, digamos, que tienen entre 1 a 2 trabajadores, mientras que en Chile, ligeramente, bueno, no ligeramente, está bastante más pegado hacia la derecha, ¿no? En donde vemos acá de que en promedio las empresas tienen entre 6 a 7 trabajadores, son empresas un poquito más grandes que las que tiene el Perú. Entonces, lo que vemos acá es de que esta competencia de negocios informales al fin y al cabo nos está quitando productividad, nos está generando, digamos, una mayor atomización del tejido empresarial, como lo podemos ver justamente en el gráfico de la derecha. Y bueno, este es, digamos, un poco el balance de los del desafío de política que implica la informalidad en el país. Y con esto yo ya terminaría mi presentación, pero vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho en el chat. A ver. ¿Cómo se podría, a ver, esta es una pregunta de Carla Hacha, ¿cómo se podría lograr formalidad si los mismos organismos del Estado no ayudan al sector de la informalidad? Eso es una muy buena pregunta respecto a la última parte. A ver, aquí lo que tiene que quedar claro de la presentación es de que, como les comentaba, no hay una bala de plata para la informalidad. Tiene que ser, digamos, un conjunto articulado de políticas que lleven a reducir los costos de la formalidad y incrementen los beneficios de la formalización, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede lograr si los mismos organismos del Estado no ayudan al sector de la informalidad? Justamente ahí viene el reto de política. El reto de política viene a reducir los costos de la formalidad a través de trámites mucho más simples, a través de regulaciones laborales mucho más acordes a las necesidades de las micro y pequeñas empresas, que son las que, digamos, las que mayor representación, las que mayor proporción representan de todo nuestro tejido empresarial. Tenemos que también darle facilidades para que puedan acceder al crédito. Tiene que haber también una mayor articulación entre los 3 niveles de gobierno que exigen los niveles que exigen formalidad, ¿no? Porque hay veces en las que los municipios tienen diferentes costos o diferentes diferentes plazos, ¿no? Para poder entregar licencias, ¿no? Por un lado, y después el gobierno nacional tiene también otros esquemas tributarios, que al final todo eso es una avalancha de costos que terminan diciéndole al empresario, bueno, de verdad, no es una alternativa viable para mí ser formal, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría lograr formalidad? A través de una política articulada que vaya a solucionar estos problemas que están en la pantalla, ¿no? Que fortalezca, por un lado, por el lado de los trabajadores, fortalezca el tema de las habilidades y las competencias que tienen, y por el lado de las empresas se les brinden, digamos, una adecuada gobernanza con mejores trámites, con mejor acceso al crédito, con mejores capacitaciones, con mejores servicios de desarrollo empresarial, ¿no? Con apoyo y asistencia técnica, para que ellos puedan incrementar su productividad y así ellos puedan cumplir con los costos que implica ser formal, ¿no? Rafael Arata pregunta, con referencia a la dificultad de financiamiento, ¿podría solucionarse con facturas negociables? Sí, bueno, es uno de los mecanismos que ha venido impulsando el Estado desde hace bastante tiempo, desde la reforma del 2014, ¿no? Que las facturas negociables puedan utilizarse como un título de valor, y eso ha permitido justamente que hayan más empresas de factoring en el Perú, ¿no? Con las cuales las personas, mejor dicho, los empresarios, puedan tener mayores fuentes de financiamiento con las cuales ellas puedan tener capital de trabajo para sus campañas. Y bueno, creo que esto sería todo. Ya las otras preguntas más o menos están en línea con lo que se ha respondido previamente. Les quiero agradecer a todos por su asistencia, por la atención brindada el día de hoy. Estén atentos a nuestras redes. Tenemos cosas que normalmente publicamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y también en YouTube. Y nada, muchísimas gracias por su atención y hasta otra oportunidad. Hasta luego.